Abre tu Biblia en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Llegamos al verso 14. Marcos capítulo 6, verso 14. Vamos a leer toda la porción que nos corresponde esta noche, que es hasta el verso 29. Y oramos. Amén. Dice la palabra del Señor: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque decía Juan a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das y la libertad que nos das de congregarnos este miércoles por la noche. Gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. No está en nosotros buscarte, tú nos buscas a nosotros, tú nos traes con lazos de amor, tú quieres transformar nuestra manera de ver el mundo, nuestra propia vida y a los demás. Y nada mejor, lo único que puede lograr una transformación en nuestra vida y en nuestro corazón es tu santa palabra. Así que el día de hoy vamos a escuchar un mensaje y rogamos cada uno de nosotros que caiga en buena tierra, Señor. Permite que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto para tu gloria, Señor. Fruto para tu gloria en cada aspecto de nuestra vida, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en este auditorio, los que vienen en camino, los que se conectan en casa o en cualquier lugar, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, sea sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Ok. Seguimos caminando verso a verso en Marcos y vamos a observar esta porción. Ya leímos, es una porción triste, llena de lascivia. Lascivia son estos deseos sexuales incontrolables. Esta porción tiene necedad, tiene adulterio, tiene asesinato, bailes sexuales, control, capricho, muerte. Es una escena muy cruda, horrible,
Pero tristemente nuestra sociedad, mientras leímos estas líneas, no se aleja de lo que estamos viendo el día de hoy. Todo lo que acabo de decir es un listado de lo que el mundo tiene para ofrecernos. Eso sí, nos lo venden en un paquete bien vendible que compramos, ¿no? Muy bonito, pero por dentro hay muerte y apesta porque es pecado. Así que el verso 14 dice: oyó el rey Herodes la fama. ¿De quién? De Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Estamos en el primer año de ministerio de Jesús. ¿Recuerdas cuántos años estuvo Jesús ministrando? 3. Este es el primer año y ya llegó a oídos de Herodes su fama. Y lo que estamos observando en esta porción es que el mundo es hostil. Desde ese momento, el día de hoy es sanguinario, no le importa. A cambio de placer, a cambio de control, a cambio de poder, los enemigos de Jesús iban a hacer daño, harían daño real. Y muchas veces, quiero decirte esto, dentro del marco de la voluntad de Dios, que suceden cosas que tú y yo no entendemos, como la muerte, decapitación de Juan el Bautista. Dentro de su voluntad parece en momentos que el mal va ganando y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? No pierdas de vista que hay una visión más alta y hay un propósito más alto, y dentro de la voluntad de Dios sucede esto. Ahora, y voy a poner entre comillas, rey Herodes, ya le había sido negado en los documentos históricos. Herodes había pedido, recuerden que estamos leyendo una porción donde el Imperio Romano es el que gobierna toda la región, y él había pedido que se le pusiera ese título de rey al emperador, y entonces ya se le había negado. Pero Herodías, ahorita vamos a hablar de esta mujer históricamente, sé que algunos toman nota y es muy interesante cómo se complementa el estudio histórico y la Biblia, cómo lo presenta tal cual. Herodías estaba presione y presione a Herodes para que solicitara el título otra vez y otra vez, hasta que, hartos de su insistencia, más adelante te voy a decir cómo le fue a ambos. Así que Marcos está utilizando rey Herodes, quizá porque era la costumbre local de llamarlo así. ¿Te imaginas qué inseguro el hombre? Llámenme rey, ¿no? De ahí sale el primer mi rey, ¿no? Casi. Que tengas que identificarte con un título, que tenga que hacerte feliz encontrar tu identidad en títulos o posiciones. Y no nos vamos muy lejos, inmediatamente nos llega quizá a la mente, ¿no? Ciertas personas que se dejan ir por eso, se dejan apantallar, llegan a ciertos puestos o hasta que logran cierto título y entonces parece que son felices, pero son felices, realmente un título no te da felicidad. Así que, qué alivio encontrar nuestra identidad en quién, hermanos, en Cristo Jesús. Porque cualquiera que sea nuestra función en la sociedad, somos amados por el Padre, somos amados por Jesús. Ahora, quizá podemos confundirnos porque en los evangelios, en la escritura leemos Herodes, y dices: órale, Herodes sí duró un buen de años, ¿no? No, se menciona en los 4 evangelios, se menciona en el libro de Hechos, y pudiéramos confundir quién es quién. Así que rápidamente, para los que toman nota, te voy a dar 4 Herodes diferentes. Son 4 hombres diferentes. Mira cómo los podemos diferenciar. ¿Listo? Si estás tomando nota, si no, escúchalo. Número 1, Herodes el Grande. Si estás tomando nota, Herodes el Grande. Él es el que funda la dinastía. 37 años antes de Cristo y hasta 4 años después de Cristo. Este hombre era edomita. A ver, ¿quién se acuerda? Pasamos ya por Génesis. ¿Quiénes eran los edomitas? ¿Los descendientes de quién? De Esaú. Esaú, hombre, es hermano de Jacob. Ahora, Herodes el Grande, un despiadado, es el que mató a los pequeñitos de Belén. Es un hombre sanguinario, despiadado. Él es Herodes el Grande, ¿ok? Número 2, si estás tomando nota, Herodes Antipas, llamado el tetrarca. Él es hijo de Herodes el Grande. Antipas y Felipe son los que ahorita estamos estudiando.
Ellos se llamaban tetrarcas porque reinaban sobre un cuarto del reino. Por eso se llamaban tetrarcas. Pero dice, yo no quiero ser tetrarca, yo quiero ser rey, ¿no? Ok. Ese es el Herodes Antipas que estamos leyendo. Pero hay otro Herodes que es Herodes Agripa. Herodes Agripa. Él fue quien encarceló a Pedro y mató a Jacobo. Él es nieto de Herodes el Grande. Ya empiezas a ubicar los diferentes. Es más bien un título más que un nombre. Y hay otro que es Herodes Agripa II, que es el Herodes que juzgó a Pablo, ¿ok? Y él es hijo del primer Agripa. Así que todos los Herodes, al ser hijos de Esaú o edomitas, pues obviamente son hostiles contra los hijos de Jacob. O sea, hay un odio tal cual desde el inicio. Lo curioso es que sí practicaban el judaísmo, pero ¿tú crees que lo hacían de corazón? No, era una cuestión política. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ese es el corazón del hombre. Voy a practicar a ver cuál es la religión que más mueve masas. Bueno, yo voy a entrar a esa para que políticamente pueda mover. Es por conveniencia más que por fe. Ahora mira lo que dice este Herodes Antipas ahí en el verso 14. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes, ¿no? Se nota que ni todo el poder, ni todo el dinero que tenía Herodes lo pueden librar de lo que le había hecho a Juan el Bautista. Su pecado lo perseguía y en su superstición piensa que Juan ya lo está persiguiendo. ¡Qué locura! Mandó matar a alguien, lo mató y entonces... Déjame decirte esto, y hemos venido siendo limpiados por la palabra. Estamos en una serie dominical que estoy seguro que está limpiándonos cada día, pero algo que estamos viendo continuamente, iglesia, esto es lo que pasa cuando estamos en pecado. No estamos en paz. Nos persigue, y es algo que para los hijos de Dios, cuando nos persigue el pecado es para regresar a Cristo. Pero para los que nunca han hecho la paz con Dios, es para que vengas y te reconcilies con Él. Así de bueno es Dios con nosotros. No dejarnos en paz cuando estamos en pecado. Imagínate entonces aquellos que no han entregado su vida a Cristo y les estás echando sus maldades y todas las cosas malas, sufrir en esta vida y sin entregar su vida a Cristo, sufrir eternamente, o sea, sufrir siempre. Qué horrible manera de morir. Verso 15 decía, otros dicen, es Elías, otros dicen, es un profeta, están hablando de Jesús o alguno de los profetas. ¿Saben por qué la gente está preguntando si es Elías? Porque está profetizado en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, ellos están esperando a Elías antes de que venga ¿quién? El Mesías. Y es una lectura correcta. Tiempos distintos, pero ellos están esperando a Elías. Cuando estudiamos Apocalipsis nos da una pauta de ese periodo del día de Jehová, conocido como la Gran Tribulación, y hay dos testigos dentro de la Gran Tribulación compartiendo y haciendo una obra para Dios. Si llegaste después a Semilla y nunca escuchaste el estudio de verso a verso de Apocalipsis, te invito a que lo escuches, está ahí en el canal, está en la aplicación, escúchalo, es de mucha bendición, trae mucha perspectiva a los tiempos que estamos viviendo. Así que dentro de estos dos testigos, uno de esos candidatos en Apocalipsis puede ser Elías, porque recuerdas que Elías no murió, ¿te acuerdas cómo se fue Elías? En una carroza de fuego. Entonces, de acuerdo a esa profecía, viene antes de Cristo, pero como ya estudiamos en Apocalipsis, es hasta su segunda venida. Pero cuando Juan el Bautista viene y llega, le hacen lo mismo. Juan capítulo 1, en el verso 21, le están preguntando a Juan, hey, ¿tú eres Elías? Y él dice, no soy. Bueno, ¿eres el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, bueno, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y el verso 23 de Juan 1 dice, yo soy, lee conmigo, la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sabes qué? Yo no importo, no se trata de mí. Yo vengo a hablar de Cristo. Toma nota porque vamos a llegar, es la muerte de este hombre lo que estamos estudiando hoy. Y quiero que veamos las características porque esta es la enseñanza que vamos a ver, más que la parte espantosa de la maldad de Herodías y Herodes y la hija.
lo que este hombre reflejaba. Yo soy la voz, yo no soy nadie, yo soy una voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que, como Elías vendrá antes de Cristo en la segunda venida, Juan vino como un tipo de Elías antes de Cristo, enderezando el camino del Señor en esta época, en los evangelios. Así que Elías estuvo, si recuerdan, con Jesús en el monte de la transfiguración y va a regresar a testificar durante la gran tribulación. Así es que te recomiendo escuchar la serie, o si te gustaría volver a escucharla, búscala en la aplicación. Ok, entonces mira por qué Marcos nos explica por qué Herodes está atormentado, verso 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité. Decapitar es, te cortaron la cabeza, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado, prendido a Juan, le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías su mujer. Bueno, mujer de Felipe, después la hizo suya, pues la había tomado por mujer, la mujer de su hermano. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Me llama la atención, hay muchos elementos de notar. Juan el Bautista había confrontado el pecado de Herodes. Qué valiente, qué valiente. Imagínate hoy llegar con el presidente de la República y confrontarlo con su pecado. Llegar con el presidente de Estados Unidos y confrontarlo con su pecado. Llegar con el presidente de Rusia y confrontarlo con su pecado. Llegar con el presidente de China y confrontarlo con su pecado. ¿Qué esperas? En muchos casos la muerte. Literal. Pero lo llama al arrepentimiento, porque Jesús ama a nuestro presidente y al presidente de Estados Unidos y al presidente de Rusia. Él llama a todos al arrepentimiento y pone en la vida de muchos un Juan el Bautista que venga y te diga: hey, eso que estás haciendo está mal, regresa a Cristo, no puedes, va a traer una maldición sobre tu vida. Y ¿saben algo? La razón por la que Juan el Bautista está yendo con Herodes a decirle no es porque sabe que si el gobierno se corrompe, el pueblo se corrompe, o al menos es más fácil. No, pues si el gobierno está haciendo esto, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ya está escrito. Es la realidad de que viven los pueblos. Así que, aunque este gobernante no creía, como muchos de los presidentes de las naciones no creen, Israel era la nación del pacto y el pecado de sus gobernantes les iba a traer la disciplina del Señor. Así que realmente lo que está buscando Juan el Bautista es el bien no solo de Herodes, sino ¿de quién? De todo Israel. ¿Te das cuenta lo importante de esta confrontación del pecado? Ahora, ¿por qué Juan habla contra el matrimonio de Herodes? Porque Herodes se había divorciado de su esposa para entonces seducir y casarse con la esposa de su hermano Felipe, con Herodías. La primera esposa era la hija del rey de Petra, la primera esposa de Herodes. Y esa decisión le va a salir muy cara a Herodes porque va a tener entonces guerra contra el suegro, ¿no? Y Herodías también, el lado histórico, era la hija de Aristóbulo y de Berenice. Ella era nieta de Herodes el Grande. Por eso te di los nombres antes, para que ahora históricamente digas: oh, ok. O sea que su primer matrimonio fue con su tío Felipe. Y ellos dos tuvieron a Salomé. Esta es la chica que está bailando, que es la que vamos a ver lo que hizo en un momento. Ahora, al recibir la confrontación que hace Herodes, es interesante porque no tienes que ir ahí, pero la misma porción aquí en Marcos, en Mateo capítulo 14, toma nota, Mateo 14 es la que vemos paralelo. No solo era Herodías la que quería matar a Juan, sino dice el verso 5 de Mateo 14, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Somos confrontados por el pecado, ¿cierto? Y en lugar de morir a nosotros y decir: voy a escuchar la voz de Dios, voy a arrepentirme, voy a confesar, en lugar de morir a nosotros y a ese pecado, entonces queremos matar a quien nos confronta. Viene la confrontación
e inmediatamente viene un coraje o un odio contra el mensajero. Y es interesante porque si alguien murió por nuestros pecados, es Jesús de Nazaret. Y es muy triste porque si no recibes el regalo de salvación, ¿saben cuál es la peor manera de morir? Quizá esta pregunta la has escuchado, ¿no? ¿Cuál es la peor manera de morir? No, ahogado, quemado, fusilado. Y empiezan así una serie, ¿no? En una enfermedad terminal. No, eso se queda corto. Eso no es nada. Juan capítulo 8, verso 24. Si quieres tomar nota de esto, porque de esto se trata el evangelio, de ser salvos de qué. Jesús está diciendo en Juan 8:24, por eso les estoy diciendo que moriréis en vuestros pecados. Esa es la peor manera de morir de un hombre y de una mujer en este planeta, morir en tus pecados. Lo voy a decir de otra manera, pagar tus platos rotos no te va a alcanzar. No es el yin y el yang, voy a hacer un montón de cosas buenas para que se complemente con las cosas malas. No, bro, no. Porque si no crees, ¿qué dice el verso 24? ¿Qué Jesús dice? Porque si no, ¿qué? Crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ahí están las dos puertas, las dos vías. O crees que Él es y respondemos, o morimos a nuestros pecados. Pero no solo es aquel que es confrontado, quiere que muera. En lugar de temer a Dios, dice aquí el verso anterior, Herodes teme a la multitud. En lugar de temer a Dios, de lo que dice su palabra, le mueve más la opinión de la gente, los likes o los unlikes, los replies y todas las cosas que ahora mueven a las personas. Me preocupan más que lo que la palabra de Dios dice. Qué duro y qué relación con nuestros tiempos. Te mueve más alguien que no murió por ti, no dio su vida por ti, no te redimió, no puede salvarte, y entonces dices, no, que Él esté feliz. No importa que Dios, que sí murió por mí, que sí me redimió, que sí me salvó. Así que aquí la que también le trae coraje, e incluso más que Herodes, era Herodías. Voy a llegar en un momento al tema de Herodías. Ahora, hermanos y hermanas, ¿no te llama la atención la actitud de Herodes? Dice que oía, se quedaba perplejo y hasta le escuchaba de buena gana. Qué interesante. Sí, bro, pero no te arrepientes. No, pues si voy a la iglesia, así me siento, hasta me río de los chistes, ¿no? Pero no somos transformados. Escuchas de buena gana, pero no te arrepientes. Escuchas de buena gana y asistes los domingos, pero Dios ya te dijo algo específico y no te arrepientes. Era confrontado con su pecado. Dios le había llevado al mismísimo Juan el Bautista para que se arrepintiera. Juan el Bautista. Solo para que sepan, y no voy a glorificar a Juan el Bautista, yo glorifico a Dios, pero quiero que sepan qué Jesús dice acerca de Juan el Bautista. ¿Quién está a punto de matar? O al menos en este texto, como vemos ese orden, porque ya había pasado para entonces. Juan el Bautista es el que preparó el camino del Señor. Mateo capítulo 11, ve rapidísimo Mateo capítulo 11 en el verso 9. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Y él dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿Qué dice Jesús? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, ¿qué dice el texto? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesús está enseñando sobre la grandeza del ser humano y dice que de todos los seres humanos no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Wow. Entonces, ¿qué es lo que generalmente vemos? Ponte a pensar por un momento la grandeza del hombre y entonces empieza a buscar al más rico, al más poderoso, al más fuerte, el que tiene mayores medallas. O sea, esa es la grandeza según el mundo, ¿cierto? Pero aquí entonces, si Jesús está apuntando que la grandeza y hace un ejemplo en Juan el Bautista, cuando volteas a ver a Juan, entonces entendemos cuál es la grandeza según Dios. El mejor ejemplo es que
se empiezan a ir los discípulos de Juan con Jesús, y Juan capítulo 3 en el verso 26, este es el mejor ejemplo de cómo se ve la grandeza de un hombre a los ojos de Dios y de una mujer a los ojos de Dios. Mira, Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está hablando de Jesús, bautiza. ¿Qué dice el texto? Y todos vienen a él, todos se van con él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, Juan el Bautista dice: vi a Jesús, estoy completo. Es todo lo que necesito, saber que aquí está Jesús. Y ahora, verso 30, iglesia, lee conmigo uno de los textos más increíbles que muestran la grandeza de un hombre y una mujer. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No dice estaría bien. ¿Qué dice? Es necesario, yo lo necesito. A este hombre mató Herodes y Herodías. Al hombre que nos enseñó que necesitamos que Dios crezca y nosotros bajemos, muramos a nuestro reinito interior. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Para que cedamos el trono de nuestro corazón al único que puede darnos verdadera plenitud, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice Judas 24, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Qué sucede? Pues todo sucede en la fiesta. Regresa a Marcos 6. Mira el verso 21. En la party, mira lo que sucede en la party. Pero venido un día oportuno, claro, siempre va a haber un día oportuno para pecar, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes. ¿Ves que somos los mismos 2000 años después? No cambia. Y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, ¿qué hizo? Danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, claro, ya había hablado sin pensar, y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan, y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Aquí se consuma el plan macabro de Herodías, porque ella estaba acechándole y deseando matarle y no podía, ahora sí pudo. No es que Dios quitó la protección sobre Juan el Bautista, Dios permite, recuerda que hay un marco de la voluntad de Dios. Espera el momento indicado. Y la influencia que tenía con su esposo hace que su hija adolescente baile sensualmente frente a Herodes, que iba a caer fácilmente a sus encantos y haría cualquier promesa sin pensar. Un hombre que se guía por sus ojos y busca su propio placer. Herodías le dice a su hija: pide la cabeza de Juan. Este macabro plan funciona y Juan el Bautista es decapitado. Los que somos padres de familia, papá y mamá, ¿qué influencia tenemos con nuestros hijos? ¿Qué influencia? ¿Qué manera de relacionarse esta historia al día de hoy? Pregunta: ¿qué les estamos aconsejando? ¿Cómo los estamos enviando al mundo? ¿Cómo los vestimos? ¿Qué les pedimos? La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Nuestros hijos saben eso? ¿O estamos desgastándonos y
y desgastándonos y desgastándonos para que tengan un lugar en el mundo, sin saber que ese mundo ya los está influenciando al punto de robarle su identidad en Cristo. Que la mamá vistiera a su hija así y la expusiera a estos bailes inmorales, nada bueno iba a salir de eso. Absolutamente nada. Y parece lejos, pero es exactamente lo mismo que está pasando en las redes. A sus hijas dándoles toda la libertad, todo el tiempo, todos los gadgets que necesiten para hacer las transmisiones que quieran, sin ninguna supervisión. Aplica para todos, pero específicamente donde puede contaminar familias, a las niñas y a los niños por todos lados. Las decisiones al calor de la carne, sin duda, seguramente estaban emborrachados, abuso de alcohol, hizo promesa, hizo un juramento y al final se arrepintió. Pero ya no pudo hacer nada. Y no solo quiso vengarse de Juan, sino que usa a su hija para sus nefastos propósitos. ¡Qué satánica solicitud! Bueno, mato a Juan y ya nadie se va a interponer, ¿no? Piensa eso, piensa que matando a Juan ya nadie la iba a confrontar más y podría seguirle dando a su pecado. Pero ¿saben algo? Dios es juez justo. Y la historia nos cuenta que Herodes, él ya sabía que no podía salirse con la suya, con su pecado. Él perdió prestigio y poder. Y la historia nos enseña que pierde una batalla frente a los árabes. La historia comenta que después de pedir su título, como te comenté al inicio, de rey y ser rechazado, al contrario, lo desterraron primero a Francia, después a España, donde ambos, Herodes y Herodías, se suicidaron. Ese fue el fin de ellos. El último momento que tuvieron a Juan el Bautista para arrepentirse de su pecado, lo mataron. Vivieron en pecado y él fue recordado como un gobernante débil que solo le importaba su propio placer, su propia posición, no servía a la gente, solo se servía a sí mismo. Tiene un lugar en la historia, lo estamos leyendo aquí en México, 2023, acerca de este hombre que fue quien mató al más grande profeta enviado a preparar el camino del Salvador, con elementos que todos los que estamos aquí tenemos muy en claro. Una fiesta, alcohol, imágenes, sensualidad, cosas que están al alcance de la mano y cada vez más. Mira lo que dice el verso 26, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. No fue tristeza de arrepentimiento, fue una tristeza que lleva una orden de ejecución a muerte. No, pues ¿qué dirán? Ya le prometí, pues ahora tengo que cumplir. ¿Cuántas promesas hacemos? Decisiones hacemos sin consultar a Dios primero. Reaccionamos en lugar de responder. Qué importante lección y ejemplo tenemos hoy de cuidar nuestras palabras, nuestras promesas, sobre todo nuestro corazón, porque ya no iba a haber más warnings de Dios para él. Mató al mensajero de Dios para su vida, lo silenció. Y quiero decirte esta noche, ¿cómo estás silenciando la voz de Dios cuando eres confrontado? Cuando eres confrontada. Te voy a dar algunas ideas que podemos hacer todos. Pues mejor me dejo de congregar, ¿no? Apago la transmisión, ya no voy a la iglesia, ya no me discipulo, ya no voy a una clase, ya dejo de frecuentar a aquellos que me hablan la palabra y mejor me frecuento con aquellos que me animan al pecado. Quizá vemos a Herodes y a Herodías como los malos, así como de lejos, pero tenemos que vernos a nosotros. Por eso estamos este miércoles aquí, nos tocan porciones así y estudiamos la Biblia verso a verso y tenemos que sacar edificación de aquí, identificar si hay algo de Herodes o Herodías en cada uno de nosotros. Estoy seguro que en mí sí, soy confrontado. Necesito venir a Cristo, necesito rendirlo a Cristo todos los días en tantos aspectos. Dios nos está poniendo un espejo esta noche. Sé que era ya para desmaquillarnos, para peinarnos, ya saben, ¿no? Pero Dios nos puso un espejo para decir, hey, necesitamos venir a Cristo juntos.
Esta es una historia triste, porque aquí en el verso a Jesús le van a informar. Dice el verso 29 y terminamos con este verso. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. En el registro de Mateo, en el capítulo 14 que te comenté hace ratito, voy a leer solo el verso 12 porque es el mismo en otra visión. Dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo. ¿Y qué hicieron? Lo enterraron, y después de enterrarlo fueron y le dieron las nuevas ¿a quién? A Jesús. ¿Te digo algo? Juan y Jesús eran familiares. Murió un familiar de Jesús, asesinado, decapitado. En el capítulo 1 de Lucas, solo para tus notas, se registra que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era pariente de María, la madre de Jesús. Estoy seguro que a Jesús le dolió y se entristeció por el amor a Juan, pero ¿saben? Jesús sabía dónde iba Juan. Yo creo que le entristeció más ver el pecado de la nación, como a ti y a mí nos entristece ver las noticias y ver la decadencia de nuestro país. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Más adelante Jesús va a morir por los pecados de Herodes, de Herodías, de Salomé, de Felipe, de Arquelao, de sus discípulos y de todos nosotros hasta el día de hoy. Qué glorioso sacrificio, qué increíble gracia que tú y yo podemos venir a Jesús porque Dios es bueno y nos perdona. Esto no es para asustarnos, es para darnos esperanza de decir, ok, identifiqué algunos rasgos y los quiero entregar a Cristo hoy. ¿Qué va a hacer Jesús después de esto? No te pierdas el próximo miércoles, que llegaremos ahí. Pero Jesús en esta etapa de su ministerio está buscando cada oportunidad está ganando mucha fama. Y bueno, es curioso porque ahora el que tiene fama quiere más y más y más fama y más likes y más cosas. Pero Jesús tiene más fama y lo que está buscando es todos los momentos que pueda para irse en lo secreto a orar al Padre. Buscar momentos de oración solo con Dios. Lo vemos en los evangelios, particularmente él no iba a querer deliberadamente provocar a Herodes. Jesús es sabio, se mueve con cuidado, tiene una misión y se dio cuenta que por mucho que la nación tuviera a Juan como profeta, no leemos que hicieron nada para evitarlo, no le reclamaron al edomita, nada. Es bien interesante. Sí es profeta, pero ya lo mataron, pues ya ni modo, el que sigue, ¿no? No, pues ya no hay otro, bueno, pues a lo nuestro. Con Jesús iba a ser peor aún porque, no sirves a mis intereses, Jesús, no me vas a librar de los romanos. Entonces, de gritar Hosana al hijo de David, ¿qué le gritan después? Crucifícale. Esa es la fe de la multitud. Rechazan el testimonio de Juan, rechazarían a su propio Mesías, a su propio rey. Y así como Jesús buscaba siempre ir a lugares solos y orar, bueno, ahorita estamos juntos, pero ¿qué te parece si oramos y terminamos cada uno pidiéndole al Señor que nos llene de su espíritu? En algún aspecto en particular, si Dios ha hablado a tu corazón, si hay algo que quieras entregar al Señor en tu corazón, en tu oración, entrégaselo, dile, Padre, aquí estoy. Vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos dirija y nos llene con su Santo Espíritu. Padre, gracias por esta porción, gracias por haber enviado a tu Hijo a salvarnos, a redimirnos, a rescatarnos. Perdónanos porque fácilmente ponemos nuestra mirada en otras cosas, en nuestras propias metas, en lo que entendemos como felicidad o prosperidad, Señor, y nos alejamos de tu palabra, sabiendo que el único que puede llenarnos y socorrernos y restaurarnos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, eres tú. No un cambio de circunstancia, eres tú, Señor. Y nos preocupamos más por la opinión de quién sabe quién que de lo que tú has dicho. Dios, nos has redimido, Señor, no para vivir nuestra mejor vida hoy. Nos has redimido para tu gloria, Señor. Nos has redimido para morir a nosotros, menguar para que tú crezcas. El tiempo es corto, el tiempo es muy corto, Señor.
de que nos llames a tu presencia, a cada uno de nosotros, vengas por tu iglesia, Padre. La historia es tuya. Tú vas a definir, tú eres nuestro Señor, pero no queremos ser hallados faltos, Señor, distraídos, Padre. Queremos estar atentos a tu voz, cerca de tus pies, escuchando tus enseñanzas, Señor. Así que ruego que tu Santo Espíritu esta noche a cada uno nos dirija, nos ayude, nos abrace, nos consuele, Señor. Y en todas esas áreas donde no podemos, Señor, nosotros cambiar, rogamos que tu Santo Espíritu lo haga. Te damos gracias por tu palabra. Despídanos en paz, Señor. Llévanos a casa en paz. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: